Hola lectores, por fin estoy aquí con el resumen de lecturas del primer trimestre del año, en el que he leído mucho y muy variado. No sé decir el número de lecturas porque claro, hay cuentos, hay libros de cuentos, hay novelas cortas y contabilizarlos un poco raro, pero serían unas 20-23 lecturas en total, algunas muy buenas, he leído libros muy buenos, algún tocho muy bueno. Y también he tenido un abandono muy frustrante para no perder la costumbre. Empecé el año volviendo a Oscar Wilde y leyendo sus cuentos completos que tengo de hace mucho tiempo en esta edición de Valdemar con traducción de Mauro Armiño, que está muy bien porque además tiene muchos comentarios y me han parecido fabulosos. Oscar Wilde se abrió camino en el mundo de la literatura con sus cuentos y también con sus obras teatrales, que también las he leído, luego os hablaré de ellas. En este volumen encontramos cuentos tan famosos como El fantasma de Canterville, El crimen de Lord Arthur Savile y también El príncipe feliz. Me han alucinado absolutamente todos. Algunos son más bien comedias ácidas y otros tienen un tono muy parecido al de Hans Christian Andersen en sus cuentos. Por ejemplo, El fantasma de Canterville es una clara parodia de las novelas góticas del siglo XVIII, igual que hizo Jane Austen con La abadía de Northanger, y trata de una familia americana que se instala en un castillo inglés en el que hace 300 años que un fantasma siembra el terror, pero a ellos no les dará ningún miedo porque los americanos, digamos que tienen una forma de ser muy diferente de la inglesa y desde el punto de vista inglés pues no respetan nada, no respetan las tradiciones. Para los ingleses es hasta un privilegio, una distinción tener un fantasma en el castillo, y en cambio los americanos se reirán de él y este fantasma se hundirá en la miseria e intentará toda una serie de estratagemas para asustar a esta familia. Es un cuento totalmente hilarante. Otro de los cuentos de este volumen que también sería una burla es El crimen de Lord Arthur Savile, que además le da la vuelta a la novela de detectives, que era un género que estaba muy de moda en la Inglaterra victoriana, y no va de un detective que persigue a un criminal que ha cometido un crimen, sino de un hombre que sabe que va a cometer un crimen y busca qué crimen cometer, que es una situación de lo más desconcertante. Como os decía antes, el resto de cuentos se parecen más a Hans Christian Andersen en ese tono pues sencillo, un poco infantil, con muy buenos sentimientos, con moraleja, con animales. Tenemos, por ejemplo, El príncipe feliz, que os he dicho antes, El ruiseñor y la rosa, El gigante egoísta, que me encantó, El amigo abnegado, que creo que es el que más me ha gustado, El insigne cohete, que es muy divertido, El joven rey, El cumpleaños de la infanta, que es un cuento bastante fuerte, El pescador y su alma, que tiene un argumento similar al de La sirenita de Hans Christian Andersen, de hecho lo toma como modelo Oscar Wilde, aunque invierte algunas cosas, como suele hacer este autor, y El niño estrella. Como os digo, me han encantado todos, y sí que debo decir que a diferencia de Andersen, todos tienen un tono como más corrosivo. También creo que Oscar Wilde, pese a ser sencillo en la forma de escribir, es mucho más preciosista, es más bonito y se le nota un fondo muy humano, muy generoso y muy cándido, pese a su gran inteligencia y a su acidez que veremos luego en sus comedias. Una delicia, de verdad, no os los perdáis, son inteligentes, preciosos, maravillosos. Después me sumergí en las obras de teatro de Oscar Wilde. Yo sabía que había sido muy importante como dramaturgo en el periodo victoriano tardío, y empecé con Salomé, que es una tragedia. Él no tuvo mucho éxito con sus obras trágicas en teatro, pero esta sí que tuvo éxito, aunque tuvo problemas para estrenarse. Es de 1893 y se basa en el personaje bíblico homónimo, aunque lo toma un poco de forma libre. La historia trata de una joven, Salomé, muy bella, que se obsesiona con el profeta Johanacán, y por el rechazo de él, el rechazo amoroso de él, le pedirá un terrible capricho a su padre, que es el rey Herodes Antipas. Es una obra de teatro muy diferente al resto que escribió y de hecho no se parece a nada que se escribiera en la época. Además lo convierte en una tragedia griega, pero no lo es exactamente porque tampoco es una obra moralista. Es una composición muy extraña, se salta todos los convencionalismos y es una obra que me pareció muy bonita, muy lírica, con muchísima tensión dramática y con un personaje femenino muy fuerte.
me gustó mucho. Luego pasé a las 4 comedias teatrales que escribió Oscar Wilde, que son Una mujer sin importancia, Un marido ideal, La importancia de llamarse Ernesto y El abanico de Lady Windermere, que me encantaron, me alucinaron, me sorprendieron muchísimo. Son, un absoluto derroche de talento. Oscar Wilde consiguió hacerse verdaderamente famoso gracias a estas obras, que son comedias de salón, son teatro burgués, son un tipo de obras comerciales, desenfadadas, livianas. Él empezó escribiendo teatro serio, dramas, tragedias, porque era lo que le parecía que estaba al nivel de su talento. Como se dio cuenta que no le funcionó, se pasó a la comedia y hizo unas comedias buenísimas. Y él mismo debía darse cuenta de que, aunque fueran comedias, eran muy buenas, que no por eso debían ser menospreciadas en cuanto a calidad. Creo que en estas 4 comedias teatrales es donde más se aprecia, donde más se percibe cómo era Oscar Wilde en realidad, cómo pensaba y cómo era su forma de conversar. Son tan inteligentes, es que cada frase es un ataque directo a la moral victoriana y no puedes parar de reír. Subrayarías la obra entera. Todas las frases son dignas de ser recordadas. Es tan chispeante, tan divertido, y todo lo hace simplemente creando argumentos dentro de su sociedad y desarrollando diálogos entre ellos. Y lo más gracioso es que en realidad no son comedias, en realidad las historias de fondo son melodramas e incluso tragedias, porque lo que vemos son personajes, normalmente mujeres, que están marcadas con algún tipo de mancha moral. Luego en contraposición hay un personaje cínico, ingenioso, muy inteligente, que es el que dice la mayor parte de frases divertidas, y conforme va avanzando la trama lo que vamos viendo es que nada es lo que parece y que a lo mejor esa mujer tiene una gran valía y a lo mejor el cínico no era tan malo ni tan frío. En realidad lo que hace Oscar Wilde es muy fuerte, es un poco lo que hace Edith Wharton en sus novelas. O sea, pone de manifiesto cómo las convenciones sociales arruinan la vida de las personas, pero lo hace con tanta gracia, con tanta inteligencia verbal, lo cubre todo con un manto tan ameno, tan gracioso, que es que le aplaudieron a rabiar, aunque estaba defendiendo a los marginados sociales y les estaba echando en cara todo lo que estaba mal en su sociedad. De verdad, son tan increíbles los aforismos, las paradojas, como este, que es mi favorito. Todos mis conocidos dicen que usted es muy, pero muy malvado. Es perfectamente monstruoso cómo la gente anda diciendo por detrás cosas contra uno que son la más pura verdad. Bueno, lo dejo ya, leéroslas porque de verdad que se leen en un momento y son divertidísimas. A mí la que menos me ha gustado, curiosamente, ha sido la de la importancia de llamarse Ernesto, que es la que tiene más nombre. Me ha gustado las 4, pero quizá la que más me ha gustado ha sido la de Un marido ideal, que además me ha costado bastante encontrarla. No lo entiendo, son brillantes y súper actuales. Son muy modernas. Después leí el que de momento es el tocho del año, que tiene más de 1000 páginas, que es La casa lúgubre o casa desolada de Charles Dickens, que tengo en esta edición en catalán, que se titula El casalot. Traducción de Xavier Pàmies, absolutamente magnífica. A mí me la regalaron en 2012, no sé si aún la podréis encontrar, pero es buenísima. Si no, me han dicho que la mejor traducción es la de Valdemar, de José Rafael Hernández Arias. Me han dicho que es brillante. Cuidado, porque sé de gente que la lectura en la traducción de Penguin, la que se llama La casa lúgubre, les ha destrozado la lectura. Bueno, es una lectura monumental. Es un monumento de novela. Como os digo, esta edición tiene 1100 páginas, seguramente es la más larga de Dickens, que ya es decir, y es absolutamente asombrosa, pero hay que armarse de paciencia. A ver, no es una buena novela para empezar con Dickens. Sé de gente que ha empezado por ella y le ha ido bien, pero se trata de ese grupo de novelas de Charles Dickens que tienen argumento múltiple, ¿de acuerdo? Que tienen un montón de personajes y un montón de subtramas que convergen al final, pero que requieren mucha paciencia. No es un tipo de novela como Oliver Twist o como David Copperfield o Grandes Esperanzas, que tienen argumento lineal. Lineal no quiere decir simple, simplemente el argumento habitual, ¿no? Un protagonista claro y una historia pues con un inicio y un fin muy claros, ¿no? Aquí tenemos unas ramificaciones importantes. Pensad que en la página 500 de mi edición Charles Dickens todavía me presentaba familias enteras de personajes, o sea, hay que armarse de paciencia. Pasó un poquito como con Nuestro amigo común, novela de Charles Dickens que me maravilló. Tengo una lucha todavía por decidir si me gusta más esta o Grandes Esperanzas. Tenéis reseña en el canal
Creo que no era tan difícil de leer como Casa Desolada. Creo, en mi memoria creo que no era tan larga y que era más rápida en la presentación de personajes. Pero bueno, las dos son maravillosas. El tema es tener paciencia. Es una novela con un primer capítulo glorioso. O sea, Charles Dickens es lo que es solo con leerse ese capítulo. Dices, vale, estoy ante uno de los grandes genios de la literatura. La trama básicamente lo que hace es entrelazar, por un lado, un litigio en la Cancillería, en el juzgado. Lo que hace Dickens es criticar el sistema judicial inglés. Entonces tenemos un litigio en la Cancillería, que es el caso de Jarndyce y Jarndyce, que es como un culebrón. Lo que te viene a decir Dickens es que funcionaba tan mal el sistema judicial que había personas y familias y generaciones enteras que perdían la salud e incluso la vida y, por supuesto, todo su dinero con las costas, esperando a que terminara un caso, a que se resolviera. Entonces tenemos un gran caso de estos eternos y, por otro lado, tenemos a una mujer, Esther Summerson, una niña en el inicio de la novela, que es un poco Jane Eyre en su desarrollo, tiene una infancia huérfana, triste, maltratada, y la vemos hacerse mayor y vemos cómo converge con el caso de la Cancillería y su origen, su madre y su padre, pues son un enigma. Ya sabéis que en las novelas de Dickens siempre hay un enigma. Entonces lo que hace Charles Dickens es mezclar el desarrollo del caso de la Cancillería con el desarrollo de una investigación que habrá para conocer el origen de Esther y el desarrollo de su vida. Es también una novela de formación en la parte de Esther. Y un tercer tema principal en la novela, que es un tema que aparece en muchas novelas de Dickens, pero que aquí es importantísimo, es el caso de los niños. Hay muchos niños huérfanos, abandonados o maltratados en ese Londres victoriano que también nos describe Dickens. Y aquí los niños toman una importancia capital. Y además hay un personaje interesantísimo, que ya hablaremos de él en la reseña, que es reseña específica de esta novela, que es un impostor, es un falso niño y que Dickens lo introduce como contraste a todos esos verdaderos niños que sufren y de los que nadie se preocupa. Es una novela importantísima que marcó una época. Cuando empezó a publicarse hubo un asombro general por la calidad de la novela y por lo que llega a introducir y a reinventar narrativamente. Yo la leí con Jan y con Marta en lectura conjunta y tuvimos nuestros más y nuestros menos porque además lo tuvimos que leer muy despacio, nos descompensamos muchísimo. Marta no la pudo disfrutar por la traducción. Jan creo que tenía una traducción de Narbona, si no me equivoco. Ya hablará de ella él en algún vídeo. Y yo tenía esta traducción maravillosa que he disfrutado horrores, muy despacio. He estado como 3 meses con la novela, pero ha valido sobradamente la pena. Y luego me vi, por supuesto, la serie de la BBC de 15 capítulos, que es esplendorosa, como siempre, esplendorosa, con unos actores fantásticos. Tenemos a Charles Dance haciendo un personaje de malísimo abogado. Y tenemos a Gillian Anderson, de nuevo en una producción de Dickens, como ya la vimos en Grandes Esperanzas, interpretando a Miss Havisham. Aquí le tenemos interpretando a una mujer misteriosa de la alta sociedad, muy gélida, muy hermética, que es la señora Dedlock, que hace un papelón tremendo, pero bueno, hay muchísimos más personajes. Y la he disfrutado horrores y de hecho ahora tengo ganas de volver a leer la novela porque ahora que tengo el mapa mental de todos los personajes, que les he puesto cara y que me he centrado, porque cuesta un poco centrarse, tengo ganas de volver a leerla y de disfrutarla. No es que Dickens no la cierre bien, cierra todas las tramas. Tela escribir ese libro a mano, 1000 páginas y enterarse de lo que llevas entre manos, pero sí, es un prodigio narrativo. Como no tuve bastante Dickens, empecé a leer El misterio de Edwin Drood, que es la novela que dejó el autor inacabada cuando murió en 1870. Yo la cogí de la biblioteca y luego me la compré. Me compré la misma edición que leí, que es esta de Edasa, que está terminada, no está incompleta, está terminada por Leon Garfield, que hay varias personas que han intentado terminar esta obra de Dickens. Oí incluso que había habido una espiritista en el siglo XIX que decía que había contactado con Charles Dickens en el más allá y que él le había dictado el final de la obra y que la había escrito. Esto no lo he acabado de investigar, pero me pareció top. Esta versión que tengo yo se considera la más ajustada, la que está mejor, la mejor terminada. He visto que hay una edición de 2023
terminada con inteligencia artificial, pero a mí el tema me ha superado y he preferido leerme esta. La novela se sitúa en una ciudad imaginaria que se llama Cloisterham, que es bastante oscura, bastante gótica. Hay un cementerio con lápidas que se describe insistentemente y trata de un joven que se llama Edwin Drood, que es huérfano y que está comprometido a otra huérfana, Rosa, por testamento. Entonces, en una noche lluviosa, este joven desaparecerá misteriosamente, sin dejar rastro, para desesperación de sus conocidos y entre ellos de su enigmático tío Jasper, que es un personaje muy curioso. Entonces, poco después, Charles Dickens murió de una apoplejía por exceso de trabajo, porque no paraba de escribir y de hacer giras leyendo sus obras en público, en voz alta, interpretando a todos los personajes. Es que debía ser un desgaste tremendo. Y el caso es que Leon Garfield ha terminado la obra por él, ciñéndose a lo que decía un amigo de Charles Dickens, al que él le habría contado cosas sobre la novela, que se llamaba John Forster. A mí me parece muy razonable cómo se ha concluido la novela. Creo que todas las pistas llevaban en esa dirección. Y a ver, se llama esta novela a veces novela policíaca. Yo no creo que sea una novela policíaca. A mí no me parece tan diferente de nuestro amigo común, que también tiene un muerto al inicio de la novela, que es el amigo común, y se va investigando la muerte y se acaba descubriendo, pero tú ves a años luz lo que está pasando. No es un autor de sorpresas, Charles Dickens. Y el asesino yo creo que es el que parece que es. Y así lo cerró Leon Garfield. Dickens terminó hasta el capítulo 22, que se titula De nuevo el amanecer. Lo digo porque en algún sitio he visto que ponen que es hasta el capítulo 23. Será porque los cortan diferente los capítulos, pero en todo caso el título tiene que ser este. Entonces, a mí me gustaría deciros que cuando cambié de autor, digamos, cuando pasé al capítulo 23, dije, oh, este no es Dickens. No, yo no lo noté. Yo debo ser sincera, yo no noté el cambio de autor. Sí que es verdad que conforme fui leyendo, en el conjunto sí que noté que no era Dickens, pero no noté el traspaso. Creo que realmente que Garfield se esforzó muchísimo en hacer lo que hace Dickens, de recrearse mucho en los personajes y en los detalles. Creo que lo hace bastante bien. La novela a mí me gustó mucho. No es la mejor, como he leído por ahí, que hay gente que dice que es la más redonda. Yo creo que se nota en esta novela que Dickens estaba cansado. Yo creo que se le nota. Y más después de leer Casa Desolada, que me parece, vamos, que ahí estaba en plena forma. Y yo creo que se le nota. Pero la novela me ha gustado mucho, tiene personajes muy dignos, tiene al pomposo señor Sapsy, o Sapsy, ya no sé cómo se llamaba, un señor insufrible. Dickens siempre tiene algún personaje de este tipo, engreído, pomposo, insufrible, como el señor Bumble de Oliver Twist. Yo creo que vale mucho la pena leer esta novela. Si os gusta Dickens, os gustará. Después leí una antología poética de Thomas Hardy que ha sacado recientemente Alba. Ya sabéis que Thomas Hardy escribía novelas, pero después de publicar Tess de los D'Urberville y que le cayera el escándalo padre en la sociedad victoriana, y finalmente después de Jude el Oscuro, que ya fue la polémica mayúscula, abandonó la escritura de novelas y volvió a la poesía, que era donde él siempre realmente había sentido que era libre, que era su campo, era su gran pasión, pero lo había abandonado en su juventud, y la verdad es que me han encantado los poemas. Los poemas de Hardy siguen la línea de las novelas en el sentido de que también son pesimistas, melancólicos, tristes, y se ambientan en ese mundo rural que era el ámbito natal de Thomas Hardy. Se nota muchísimo que son poemas de madurez, se nota que está cansado, se nota que está desencantado de la vida. No esperéis alegraros leyendo estos poemas. Son poemas muy reflexivos y muy tristes, de una persona que mira atrás, mira al pasado y se da cuenta de lo que ha perdido, se da cuenta de cómo envejece el amor, de cómo envejece el cuerpo, de cómo uno casi desea la muerte porque va a descansar finalmente, porque dice que desde la muerte no va a haber deseo del amor ni deseo de nada, va a estar totalmente tranquilo. Son poemas muy existencialistas y que también plasman su mentalidad, ¿no? su ateísmo, por ejemplo, que también veíamos en sus novelas, y esa visión no providencial que tenía del mundo, esos poderes cósmicos que él creía que regían el mundo. Mirad, por ejemplo, este primer poema que se titula Azar. Recordad que hablamos de que en las novelas de Hardy estaba muy presente el azar y que nos dice de cómo ve él el mundo.
Si algún Dios vengativo me llamara desde el cielo y se riera, tú que sufres has de saber que tu pena es mi éxtasis, que las pérdidas de tu amor son las ganancias de mi odio. Si así fuera, lo soportaría, me encerraría en mí mismo y moriría endurecido por la certeza de una ira inmerecida, reconfortado a medias porque un poder superior hubiera querido e impuesto las lágrimas que derramé. Pero no es así. ¿Cómo es que la dicha ha sido asesinada y por qué se marchita la mejor esperanza jamás sembrada? La burda casualidad obstruye el sol y la lluvia, y el tiempo tira los dados y lanza un gemido en lugar de alegría. En mi peregrinar, esos miopes augures han sembrado por igual felicidad y sufrimiento. Son maravillosos, dicen mil verdades, terribles verdades, sobre el paso del tiempo y el deterioro de todo. Y esta es una edición bilingüe, muy accesible, me ha gustado mucho. Ya sabéis que a mí la poesía me cuesta y se leen muy bien. Eso sí, te lees uno y tienes que reflexionar largamente sobre él un buen rato. Después leí dos obras breves y de juventud de Víctor Hugo que me han encantado, me parecen súper estimables, que son Claude Gueux y El último día de un condenado a muerte. Son dos historias breves que tratan de lo mismo, son un alegato contra la pena de muerte que en la época de Víctor Hugo se ejecutaba mediante guillotina. He visto que esa forma de castigo en Francia se prolongó hasta 1977 y no se abolió hasta 1981. Quedé en shock. Víctor Hugo fue un hombre de convicciones muy volátiles, de múltiples contradicciones, pero se mantuvo siempre firme contra el asunto de la pena de muerte. Estas dos obras son más sencillas que las obras grandes que estamos acostumbrados a leer y no tienen un tono tan descomunal, tan rotundo, sino que son más comedidas. En el caso de Último día de un condenado a muerte, es una obra de 1828 que nos explica pues, las últimas horas que pasa encarcelada una persona, un hombre en este caso, esperando el momento en el que lo van a ejecutar mediante la guillotina y todo lo que pasa por su pensamiento y todos sus miedos. En el caso de Claude Gueux es una obra de 1834 que a mí todavía me ha gustado más, que se inspira en hechos reales y trata de un hombre que es encarcelado por robar comida para su familia hambrienta y que a partir de allí pues, pasará una serie de cosas que también le condenarán a muerte. Fijaos que en el caso de Último día de un condenado a muerte no se nos dice en ningún momento cuál ha sido el crimen perpetrado. ¿Qué te está diciendo Víctor Hugo? Que no importa el crimen, no importa lo que haya hecho ese hombre, nadie merece la pena de muerte, no debe ser una forma de justicia. El autor nos presenta a los dos hombres de las dos obras como dos personas sensatas y muy humanas que simplemente se han visto abocadas a hacer algo malo por desesperación, por hambre, por penurias de todo tipo y por el maltrato social y por la presión social. Habla de injusticias y de falta de humanidad. Es increíble cómo Víctor Hugo en la primera mitad del siglo XIX te dice que la pena de muerte es una brutalidad que no sirve para nada, que destroza a un hombre y a su familia. Y lo que hay que buscar es la causa del problema, la raíz del problema. Es decir, aboga por la reinserción social, te dice que lo que hay que atacar es la causa. Hay que ir a buscar lo que está pasando, que lo que hay que hacer es educar a la sociedad, darle de comer y también alimentar su fe religiosa, ya que ese era un factor muy importante en esa época. Me parece un hombre adelantado a su tiempo. Son dos relatos breves que son una lección de humanidad, son desgarradores y os los recomiendo muchísimo. Yo los leí en la edición de Akal, que está muy bien porque al final hay una explicación de Víctor Hugo, ¿no? En el que explica por qué escribió esto y es alucinante porque te cuenta cosas que pasaban en la época y te cuenta el caso de un hombre que fue guillotinado y que fue mal guillotinado porque la guillotina no estaba afilada, que quedó con la cabeza colgando, que se levantó, que la gente gritaba y que era horrible que la gente pasara por eso y el público viera eso. Bueno, la explicación es inenarrable. Muy tremendo, vale mucho la pena. Después leí la novela Sospecha, en la que se basa la famosa película de Hitchcock, que me gusta mucho, del año 1941 con Cary Grant y Joan Fontaine como matrimonio protagonista. El autor es Francis Illes, que es un seudónimo de Anthony Berkeley, un autor inglés de novela policíaca muy importante del siglo XX. Fue uno de los autores más importantes de la época dorada que se desarrolló en los años 30 y 40 de este pasado siglo. Era amigo de Agatha Christie y con ella y otros autores fundaron el Club de los Detectives. La novela trata de Lina, una joven inglesa que sabe muy poco de la vida, es muy ingenua
y que es una heredera rica que se enamorará locamente de un hombre de dudosa reputación que es Johnny, que es el Kerrigan de la cubierta, y se casará con él en contra de la opinión de su familia. Y al principio todo será un lecho de rosas hasta que poco a poco empezará a detectar ciertos detalles que la sumirán en la espantosa duda de si el marido es lo que ella cree que es. Entonces el libro da mucho juego porque además está narrado desde el punto de vista de ella y su psicología es muy interesante, la psicología femenina de esa época. Sus elucubraciones son lo más. También vemos cómo era la sociedad de esa época, su ociosidad, su indolencia, la hipocresía social. El inicio es brillante, tiene muy buen pulso narrativo, los capítulos son muy cortos, se leen muy rápido, enganchan mucho, es muy entretenida. A mí me ha gustado mucho, no soy muy de este género, tampoco sé dentro del género si es más o menos importante, pero me ha gustado muchísimo. Para los cinéfilos os aviso de que no tiene el mismo final que la película, no quedéis decepcionados. De hecho, creo que lo mejor de la novela es su ambigüedad. Después leí Thérèse d'Esquerou, novela de 1928 que se considera la obra maestra del autor francés y premio Nobel François Mauriac. Ya sabéis que yo tengo mis problemas con la novela francesa del siglo XX. Ya sabéis lo mal que me ha ido con autoras como Françoise Sagan. Bueno, no miento, mis problemas son con las novelas francesas post Segunda Guerra Mundial. Claro, esta es de 1928, claro, por eso me ha gustado mucho. La novela comienza cuando la protagonista, Thérèse, acaba de ser absuelta de la acusación de haber intentado envenenar a su marido. La familia la perdona y la acoge de nuevo por aquello de guardar las formas y conservar su reputación, pero el caso es que no sabemos exactamente si ella es culpable o no. A partir de aquí, Thérèse empieza a reflexionar sobre su vida y sobre todo lo que ha pasado y yo creo que todas nos sentimos leyendo este libro como que todas podríamos ser Thérèse. Porque ¿de qué trata la novela? La novela trata de la prisión de oro donde tantas mujeres fueron encerradas por las convenciones sociales. Entonces tenemos a una Thérèse que lo que hace es intentar rebelarse contra esta ficción de vida que le han obligado a vivir. Ella quiere vivir su vida, quiere casarse con quien quiera, quiere vivir el amor y eso no se lo han permitido, no se lo han permitido ni experimentar. Vemos a una mujer que le tiene horror al sexo con su marido, le tiene pánico, que también le parece terrible llevar un hijo en sus entrañas que no quiere. La horroriza la incomprensión del mundo, la horroriza la soledad en la que vive, porque si quiere vivir tranquila tiene que callarse, a la que se muestra contraria a lo que los demás le dictan ya es reprobada. Se muestra como a las mujeres se les ha enseñado cómo pensar, cómo sentir incluso desde pequeñas y cómo hay un miedo a educar a la mujer, a darle demasiada educación, demasiada inteligencia. Es una novela muy intimista y muy reflexiva que nos invita a buscar respuestas a todas esas preguntas que plantea. Muy bonita y muy profunda. Después me adentré en los cuentos de la escritora española del 19, Emilia Pardo Bazán, de la que solo había leído su obra maestra, Los Pazos de Ulloa, y su continuación, La Madre Naturaleza, que a mí aún me gustó más. Y bueno, o sea, ¿qué hacía yo con mi vida sin leer los cuentos de Emilia Pardo Bazán? Y todo fue porque mi amigo Manuel me dijo que leyera un cuento que podía encontrar en Cervantes Virtual, en esa página web, que se titula No lo invento. Bueno, o sea, empecé corriendo a leer cuentos de Emilia Pardo Bazán. Empecé con este volumen de Nórdica que se llama La Cita y otros cuentos de terror, que es una pasada. Es una edición ilustrada bellísima, que me han encantado todos. Es que no hay uno malo. Además estoy muy impresionada porque se ve que Emilia Pardo Bazán escribió como 400 cuentos y además de muy distinto género. Estos son de terror, también los tiene más góticos, los tiene dramáticos, los tiene sociales, los tiene reivindicativos, los tiene fantásticos. Y eso en una autora realista y naturalista, es que estoy alucinada. Y me quedan un montón de novelas para leer de la autora, que qué maravilla. Bueno, sus cuentos se caracterizan por ser muy breves, son muy breves, de una economía de medios tremenda y de palabras. Se leen, es que tienen 3 o 4 páginas, más la ilustración, son cortísimos, son súper precisos, son unas historias muy originales, con unos finales tremendos. Estoy alucinada. Como os decía, estos son de terror, algunos son un poco góticos, otros son fantásticos, hay un poco de todo. Me han recordado un poco a Mariana Enríquez en lo horripilantes que son las historias y sobre todo la economía narrativa. Esto no tiene nada que ver con Lovecraft, con Hoffman,
no tiene nada que ver. Hay un cuento que se titula La resucitada, que recuerda al de La amortajada de la chilena María Luisa Bombal y que tiene un desarrollo parecido al relato Chicos que vuelven de Mariana Enríquez, pero los que más me han gustado han sido el del título, la cita, y uno que se titula La cana, que me parece de un terror implacable. Luego hay algunos con elementos sobrenaturales, como vampiro, y algunos tienen incluso como un realismo mágico primigenio. Bueno, yo he alucinado. Aparte, las ilustraciones son una belleza. Bueno, entonces enloquecí mucho con los cuentos de la Pardo Bazán y me puse a buscar en la biblioteca otros volúmenes y saqué uno que se titulaba El encaje roto, historias de violencia contra las mujeres. Me ha fascinado. La agrupación no la hizo ella. Estas agrupaciones, estas antologías que salen de cuentos de Emilia no las hizo ella. Ella escribió los cuentos sueltos, se fueron publicando en las revistas y periódicos de la época, y en la actualidad pues están haciendo recopilatorios en función de, como os digo, de los temas, de los géneros y tal. Y en este caso pues es un volumen muy social, centrado en la mujer, que me ha fascinado. Está el cuento este de No lo invento, que os dije al principio, que además se llama No lo invento porque Emilia defiende que es una historia real, que yo creo que es el más bestia que he leído de todos. Estos cuentos son de carácter social y se centran en la vida asfixiante que llevaban las mujeres en el siglo XIX por las convenciones sociales, ¿no? Cómo no estaban desamparadas y cómo se las podía maltratar de forma totalmente impune. Lo mejor de todo es que Emilia Pardo Bazán no se centra solo en las mujeres de la alta sociedad, que es lo que era ella, sino que conoce muy bien también a la mujer pobre y te explica todo de situaciones distintas que vivían las mujeres, desde las que soportaban a un marido que era un asesino pero que tenía que aguantarse y vivir con él, porque el tema del divorcio era una cosa como desconocida, hasta las mujeres que recibían palizas y no podían hacer nada contra sus maridos, hasta las mujeres que eran abandonadas por maridos que se iban a América, nunca más volvían. Ellas al final salían adelante trabajando y cuando se habían asentado otra vez reaparecía el marido, se aprovechaba de todo lo que había hecho y le destrozaba todo lo que había conseguido y ella no podía hacer nada. Se habla de infidelidades, se habla de adulterios femeninos y masculinos y la diferente forma de verlo en función del sexo. Se habla de celos, se habla de maridos dominantes. También hay algún cuento que está metido un poco con calzador, que no me parece violencia contra las mujeres o que incluso me parece que es ella la que no se porta muy bien. Pero aún así, de tema general, son de temática social interesantísimos y son igual que os he dicho que los de terror. Son breves, son precisos y tienen finales tremendos. Algunos escalofriantes. Bueno, son muy angustiosos y se leen de forma muy veloz. De hecho, ya he encargado en la biblioteca otro volumen que se llama La gota de sangre y otros cuentos policíacos, creo. O sea, en este caso serán de tema policíaco y tengo muchas ganas de leerlo, a ver qué me cuenta Emilia, pero yo estoy, vamos, totalmente a sus pies. Después tuve un triste y frustrante abandono, que fue además una novela de uno de mis autores favoritos, que es Robert Louis Stevenson, y que no es otra que Aventuras de un cadáver. Cogí de la biblioteca este ejemplar de Valdemar, creyendo que sería una maravilla. Hace muchos años que no leo a Stevenson y quedé, bueno, lo tuve que abandonar. Lo tuve que abandonar como a las 30 páginas. Es que no tenía ganas de leerlo, es que no avanzaba. Es que no reconocía a Stevenson, me pareció mal presentado, no entendía lo que pasaba, no me interesaba. Y es un libro relativamente largo, o sea que es que me vi incapacitada. Y estoy muy triste. Decidme si lo habéis leído, qué os ha parecido, porque yo estoy que me arrastro del frustre. Después tuve otro batacazo, pero este libro sí que lo terminé, con otro de mis grandes autores favoritos, que es Tolstoy, y que no es otro que la novela breve Dos húsares. Bueno, yo no sé si ya he llegado a leer todo lo que me gusta de Tolstoy, no voy a encontrar nada más. Bueno, sí, Resurrección. El otro día Marta hablaba de Resurrección, ese sí que me va a gustar, yo creo. Pero entre Jadzí Murat, que ya sabéis que me pegué un batacazo justo hace un año, y ahora este, a ver, no es que el libro tenga nada malo, es que no me interesaba lo que me estaba contando. Te habla de un padre y de un hijo que son húsares en el ejército y cómo el cambio generacional hace que sean diferentes. Entonces Tolstoy claramente te está diciendo que la generación previa, la del padre,
es la buena y la del hijo es la mala. Y claro, yo no lo veo así. O sea, él ensalza los valores de los hombres que eran muy dominantes, muy soberbios, que tenían ese don de la aristocracia, ese supuesto don, esa supuesta superioridad, esa nobleza, pero que luego pues estaban con muchas mujeres, etcétera, etcétera. Hacían muchas cosas cuando estaban por el ejército destinados aquí y allá, pues que serían inmorales. En cambio, el hijo no hace todas esas cosas, se comporta mejor, pero Tolstói nos lo presenta como un hombre que en realidad no se lleva bien con el criado, que no hay esa relación de camaradería. O sea, lo trata mejor, pero en el fondo no hay esa relación de amistad que antes se ve que sí que había. Entonces, la primera mitad de esta breve novela es la vida del padre en el ejército y todos los vicios, lo de mujeres, lo de apuestas, juego, etcétera, sin parar, alcohol, toda esa vida que llevaban desenfrenada, pero que para Tolstói es como un apéndice de algo más noble, y luego la vida del hijo, que es como más tranquila, pero que parece que se la tache de negativa, aunque no sea inmoral. Entonces a mí me ha aburrido mucho porque no me interesaba lo que me estaba contando, no me interesaban las borracheras, ni esos flirteos con las mujeres que además son como muy superficiales, no he conseguido que me interesara. Me ha interesado más la historia de una madre y de una hija que hay al final, relacionada con el segundo húsar, que todo el resto de la obra. No sé, a mí las obras cortas de Tolstói me han gustado mucho en general. La muerte de Ivan Illich, que casi es mi favorita de Tolstói, o la sonata Kreutzer, esas me han encantado. En cambio esta, es que no sé, es como muy neutro, no me ha dicho nada. A mí la vida militar irresponsable y disoluta pues no me atrae mucho, no me ha dicho nada. Entiendo que Tolstói retrata muy bien el cambio generacional con muy pocas páginas, pero es que a mí no me ha suscitado interés. Y luego viene mi último batacazo del trimestre, que este si me seguís en Instagram ya lo sabréis, que es el último volumen de cuentos de Mariana Enríquez, Un lugar soleado para gente sombría. Sí, no estoy diciendo que sea malo, digo que me ha decepcionado. Sabéis que estoy entusiasmado con Mariana Enríquez desde que leí sus otros cuentos y su novela Nuestra parte de noche. Tenéis reseña de Nuestra parte de noche, tenéis el especial que hice sobre la presentación de este libro que fui a ver en Barcelona, que me encantó. ¿Qué me pasó? Yo creía que sería como los otros dos volúmenes de cuentos. Entonces yo empecé a leer el primer cuento, que sí me gustó. El segundo no tanto, el tercero tampoco, pero bueno, hasta aquí pensé, bueno, en los otros volúmenes, por ejemplo, en Los peligros de fumar en la cama, el cuento que da título al volumen no me gustó nada. No me interesó nada. Y aquí el de las cosas que perdimos en el fuego es que tampoco, no me acuerdo mucho. Quiero decir, tienen algunos cuentos más flojos los dos volúmenes, pero en conjunto tienen cuentos muy buenos. En cambio, en este tercer volumen, conforme iba avanzando, me fui dando cuenta de que es que ni siquiera me apetecía leerlos. Y no es que sean diferentes al resto, es decir, las historias son igual de originales, tienen los mismos elementos sobrenaturales de siempre, el mismo juego de siempre que hace Mariana Enríquez, su misma narrativa, cruda, sin filtros. Es lo mismo, pero es como si fueran menos redondos y las historias menos interesantes. Yo no sé si igual es que, esto me lo invento, estoy elucubrando, no sé si es así. Sí, porque ella dijo algo en la presentación de que parte de este material ya lo tenía o lo tenía empezado. No sé si le han presionado para que publique algo, igual ha sido una salida demasiado apresurada y no estaban bien repasados los cuentos, no lo sé, pero son más flojos que los otros dos volúmenes. Hay algún cuento que me ha encantado, como el de Ojos Negros, que es el último, que me ha parecido tremendo, y el de Cementerio de heladeras también está muy bien. Esos son los que más me han gustado, pero los otros es que cuando no me acuerdo bien del argumento es que no me ha llamado. No sé qué debe haber pasado. Me sigue gustando la autora, o sea, no todo nos puede encantar, no todos los libros pueden ser igual de buenos. Seguiré esperando que publique una novela como esta, que ella dijo en la presentación del último libro que estaba escribiendo una novela, que a mí es lo que más me ha gustado, la novela. A mí no me han acabado de gustar y yo por lo que veo en Instagram, que lo dije y todo el mundo, es que el 99,9% de gente me dijo lo mismo, que le había pasado lo mismo, que bueno, que esta vez no ha acertado. Bueno, mira, a veces pasa.
Y por último, para cerrar el trimestre, deciros que he escuchado 3 audiocuentos en mi canal favorito, El Desván de los Cuentos Perdidos. 3 audiocuentos de Sir Arthur Conan Doyle, de Sherlock Holmes, que son El Carbunclo Azul, que me encantó, El Aristócrata Solterón y El Hombre del Labio Torcido. Es que me lo paso bomba con estas recreaciones magistrales que nos hace Ander. Recomendadísimo. Eso ha sido todo lo que he leído este trimestre y ahora estoy sumergida por largo tiempo en otro Dickens, porque no he tenido bastante, que es Vida y Aventuras de Martin Chuzzlewit, en esta edición maravillosa de Alba Mayor, que lo estoy leyendo despacito, pero me está encantando. Se nota la vitalidad de la juventud en esta novela, es de las primeras novelas de Dickens. Y también acabo de terminar de leer las 2 versiones del retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde, versión censurada en esta edición de Valdemar y versión original del autor en esta edición del Reino de Cordelia. Ya os he anunciado en Instagram que voy a hacer un vídeo comparativo de las 2 versiones que escribió el autor, en qué editoriales podéis encontrar cada una, y vamos a comparar las dos versiones, qué cambios hizo Oscar Wilde y por qué. Y eso ha sido todo por hoy. Os espero muy pronto con la batalla de mis autores favoritos, que ya la tengo casi preparada, y leed mucho.